todos, espero que estén muy bien, ya sea que sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Espero que puedas estar cómodo en tu casa, que este esté siendo un tiempo de crecimiento para ti y para tu familia y que en medio de todo Dios te esté fortaleciendo. Aprecio mucho el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes por comprometerse con la clase y por comprometerse con sus iglesias y con el resto de responsabilidades que tienen. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre otro elemento de la literatura del Antiguo Testamento, que es el profetismo. La clase pasada vimos la narrativa y nos tomamos un buen tiempo para hacerlo porque, como les expliqué, el tema de la narrativa es fundamental para entender otros elementos literarios del Antiguo Testamento. La profecía, por ejemplo, se basa un poquito en la narrativa porque también son historias, solo que tienen otros elementos literarios. Tengo conmigo a mi mamá que me está ayudando a pasar las diapositivas, así que por favor tengan paciencia si de pronto hay algún momento en el que me dirijo a ella o algo por el estilo. Bueno, entonces, para tomar la asistencia de esta clase, la clase va a ser un poco más corta. Al final del video, precisamente para esperar que veas hasta el final, les voy a dar unas instrucciones específicas sobre qué deben hacer. Hoy nos vamos a enfocar solo en el profetismo y en las características del profetismo. Yo les voy a enviar unas diapositivas con el resumen de cada libro, como con los aspectos generales que ustedes deben saber de cada libro, pero ¿por qué no lo incluyo en la clase? Porque ustedes van a ver unas materias más adelante que es específicamente profetas y van a ver mucho más en detalle cada profeta. Entonces no quise centrarme en eso en esta clase porque ustedes van a poder disfrutar de eso más adelante. Sin embargo, de todas formas les elaboré unas diapositivas para que ustedes puedan recurrir a ellas cuando las necesiten. Así que quédense hasta el final del video porque de eso depende tu asistencia. Muy bien, entonces ahora sí. ¿Cuáles son los libros proféticos? Lo sabemos, los tenemos en la Biblia. Les recomiendo que se los aprendan. Tenemos a Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Un paréntesis. Sé que allí estás viendo las diapositivas, pero te invito a que desde tu casa, perdón, desde tu casa las puedas abrir en tu computador, en el celular, para que también si no alcanzas a verlas acá, puedas seguirlas en tu casa. Continúo. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de los libros proféticos? Cuando nos encontramos con un libro profético, nos vamos a encontrar con que los profetas pretenden exponer las prácticas pecadoras del pueblo de Dios o de otras naciones. En segundo lugar, hacen un llamamiento para que el pueblo o las naciones se vuelvan al Señor o cambien su comportamiento pecaminoso. En tercer lugar, también tienen el propósito de advertir por el juicio que viene. Y en cuarto lugar, anticipan la venida del Mesías. Entonces, miren que pensando en la narrativa, tenemos aquí que son historias, pero tienen un poquito de otras cualidades diferentes a la narrativa, como son estas. La exhortación, el hecho de tener un juicio divino, el hecho de contar unas consecuencias y ese tipo de cosas diferencian la profecía de una narrativa. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el profetismo, porque el profetismo, como cualquier otra cosa, la narrativa y lo otro, como lo vimos en las clases pasadas, es algo de la cultura, es algo que estaba también, que se desarrolló en un contexto cultural específico. Precisamente el profetismo no es algo que solo era parte del pueblo de Israel, sino que también era parte de otras culturas del Medio Oriente. Entonces muchos otros pueblos tenían profetas. Y el Antiguo Testamento describe la presencia de profetas de otros dioses en la tierra. No, con esto no estoy afirmando que creo que hay otros dioses, ni que el pueblo cree que hay otros dioses, sino que estoy diciendo que como sabemos que es un contexto politeísta de muchos dioses, entonces otros reyes y otros pueblos tenían otros profetas para sus dioses. Siguiente.
Entonces, en las otras culturas, todas las culturas durante miles de años han tenido formas de averiguar cuál es la voluntad de Dios o de sus dioses. Entonces, el profetismo era, o un profeta era la forma en la que el pueblo, cualquier pueblo, podía conectarse con una deidad, podía recibir un mensaje de el Dios. Entonces, los otros pueblos usaban la adivinación. También buscaban diferentes formas de conocer la voluntad de sus dioses por medio del augurio, por medio de las estrellas, el estudio de la astrología, por medio de consultar a los muertos y también por medio de los intestinos y las partes internas de los cuerpos de los animales, de las ovejas o de los pollos. Entonces, de esta manera los pueblos creían que podían conocer las voluntades de sus dioses. Otro aspecto muy importante del profetismo, siguiente diapositiva, otro aspecto muy importante del profetismo es que los reyes y los gobiernos concebían que las guerras se ganaban por el apoyo de sus dioses. Eso también lo vemos en la Biblia. Recuerdan cuando estudiamos Jueces y Josué que cada vez preguntaban, o aún en Primera de Samuel, David, Josué y los jueces le preguntaban a Dios si ellos debían ir a atacar a otro pueblo. Pues precisamente porque ellos creían que si ganaban o perdían una guerra era porque su Dios estaba o no estaba con ellos. Entonces el profetismo era sustancial, fundamental para conocer la voluntad de los dioses en la guerra y reconocer si el Dios estaba apoyándolos o no. Entonces, los profetas jugaban un rol fundamental en el consejo del rey, porque de acuerdo a lo que decía el profeta, el rey decía si había guerra o si no había guerra. Siguiente. Entonces podemos encontrar algunos paralelos y diferencias. Tampoco les voy a decir que todas estas anteriores eran las características de los profetas de Israel. Entonces vamos a ver algunos paralelos y algunas diferencias. Bueno, ¿qué paralelos hay? Pues la ubicación de su ministerio, como les dije, ellos estaban en una posición privilegiada en cierta forma, no privilegiada de que tuvieran riquezas y eso, sino de credibilidad frente al pueblo, de honra, de que lo que dice ese profeta tiene sentido y debemos aplicarlo. Su papel en la guerra era fundamental, lo que decía el profeta era lo que decía Dios, entonces era lo que era la última palabra. Y el vocabulario, vino palabra de Dios para mí o las deidades me han comunicado esto, o sea, el vocabulario es muy similar porque estamos hablando de oráculos. ¿Qué es un oráculo? Es un mensaje divino dado al hombre, pues de parte de un Dios. Siguiente. Diferencias. Bueno, en el profetismo del Antiguo Testamento no se permitía la adivinación. Vemos que el mismo Saúl prohibió la adivinación y luego recurrió a ella, pero el caso es que la adivinación no era permitida. Y había un fuerte énfasis en la ética y en la responsabilidad del liderazgo para proteger al necesitado. Es decir, que el profetismo de Israel estaba completamente ligado a la ley, es decir, a lo que Dios ya había instaurado de cuidar al necesitado, de que los gobernantes fueran justos, de que no hubiera opresión al necesitado. Entonces eso es una diferencia fundamental porque el profetismo lo vamos a ver y lo van a ver ustedes en los otros libros de profetas, que el profetismo se enfoca mucho en denunciar cuando hay injusticias y esto es una diferencia fundamental con el profetismo de las otras naciones. Entonces nuevamente recordemos con la narrativa que el objetivo también de la narrativa, de las historias y todo, era ciertamente exaltar a Dios por sobre todas las naciones con las historias que contaban. Por eso el Génesis, aunque las otras naciones tenían una versión del Génesis o del diluvio universal, pues la versión de Israel era para exaltar a Dios por sobre todos los dioses. Aquí también en la profecía vemos cómo, aunque era un contexto en el que había profecía, la intención era resaltar que en medio de un contexto de otros profetas, los profetas de Dios eran los profetas del Dios verdadero y Dios era el único Dios. Por esto, siguiente. La fundamental diferencia está en el concepto que se tiene de Dios. Y reitero, el profetismo y la narrativa
constantemente están exaltando a Dios por encima de los otros dioses. Están en un contexto politeísta y la intención es exaltar a Dios como el único Dios. Entonces, el contraste aquí es entre el Señor, en cómo Él se comunica a su pueblo y cómo su pueblo lo recibe y cómo el Señor es el Señor sobre todas las naciones. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hacían los profetas de Israel? Los profetas de Israel hablaban por Dios y daban su mensaje. Recibían palabra del Señor, eran escogidos por Dios porque eran hombres de Dios y Dios transmitía su mensaje a través de ellos. Quiero decirles un dato curioso y es que el profetismo no se limitaba solo a las mujeres, a los hombres, perdón, también habían mujeres profetisas. Tenemos a Débora, que fue jueza y profetisa, tenemos a Hulda, tenemos a la esposa de Isaías y tenemos también, bueno, esas. Entonces, vemos que el profetismo no se limitaba a las mujeres y si luego vemos el Nuevo Testamento nos encontramos también con otras ministras del Evangelio de Dios. ¿Cómo eran los profetas? Pues si iban a proclamar un mensaje de Dios y proclamarlo sin temor, eran de carácter intachable, estaban dispuestos a declarar mensajes de Dios, mensajes impopulares y sufrir por ello. Como vamos a ver ahorita y como van a ver ustedes en las diapositivas que les voy a mandar, muchos de los mensajes de los profetas eran de juicio. Entonces, si los profetas eran consultados para la guerra o para los consejos del rey, ¿ustedes creen que un rey va a querer que un profeta le diga que su reino se va a acabar? No. Si un profeta le llega a decir a un rey, tu reino se va a acabar porque tú eres así, eres una prostituta, eres un descarado con los pobres y todo eso, ese rey lo que va a hacer expulsar al profeta, ¿verdad? Porque él quiere escuchar cosas para su bienestar, a menos que sea un rey como en el caso de Josías, que ahorita lo van a ver en las diapositivas. Josías fue un rey que atendió al llamado del profeta y se arrepintió. Pero entonces lo más común era que los mensajes de los profetas no eran populares, a la gente no les gustaba porque les decían lo que no querían oír, que estaban pecando, que estaban aprovechándose de los necesitados, que Dios los iba a juzgar y ese tipo de cosas. Entonces, los profetas también eran hombres valientes. Siguiente. Bueno, entonces tenemos dos clases de profetismo, ¿sí? Tenemos dos clases de profetismo porque en lo que van a ver en los libros, los profetas dan un mensaje tanto de desastre como de salvación. Y eso lo vemos prácticamente en todos los libros de los profetas. Porque todos los libros de los profetas, ya bien sea en su contexto, nos dan un mensaje, le dan un mensaje al pueblo, un mensaje de desastre, del juicio que Dios va a traer sobre ellos, pero no los dejan así, les dan un mensaje de esperanza y de restauración. Siguiente. Entonces, como les decía ahorita anteriormente, el profetismo no era una denuncia o no era simplemente decir, mira, Dios te manda a decir tal cosa, mira, Dios te quiere decir esto. No, el profetismo era una denuncia de todas las esferas de la sociedad. Abarcaba la política, la economía, los gobernantes, la religión, todo, todo, porque el profeta traía palabra de Dios y la palabra de Dios involucra todas las esferas de la vida. Siguiente. Entonces, los profetas denunciaron al pueblo de Dios por no obedecer la voluntad de él y por incumplir el pacto. Y anunciaron las maldiciones que iban a venir sobre ellos por desobedecer. Siguiente. Entonces, en lo que nos vamos a encontrar es que las acusaciones de los profetas, cuando ustedes estén estudiando algún libro de los profetas, se van a encontrar con acusaciones que van dirigidas principalmente a los reyes, a los políticos, a los sacerdotes, a los militares, a los comerciantes, a los ancianos, a los jueces, a los ricos. Mejor dicho, estas son como las personas que más reciben el juicio de Dios porque son los que están oprimiendo al pueblo. Y algo que es muy importante saber, quiero que retomen lo que vimos en la historia de Israel cuando hablamos del reino dividido. Recuerden que fue después del reinado de Salomón. Y esta profecía fuerte empieza precisamente en el reino dividido,
que empiezan cuáles libros, según lo que vimos la clase pasada. Empiezan en Primera y Segunda de Reyes. Allí es donde empieza la historia del reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, aquí es donde el profetismo empieza a tomar más forma como un profeta que envía un mensaje de juicio para el pueblo, porque precisamente el pueblo estaba empezando a ser corrupto. Y también recuerden que el del tiempo del reino dividido es el tiempo en el que Asiria se estaba montando al poder y Babilonia también. Recuerden lo que vimos las primeras clases. Siguiente. Entonces, debido a que esos imperios, recordemos todo lo que vimos de la historia, debido a que esos imperios estaban pues tomando poder de toda la tierra, podemos hablar de 3 periodos en el que se redactó el profetismo en Israel. Y les voy a decir que deben estar muy atentos acá porque yo sé que el canon nos plantea los libros en un orden, pero si vamos a leer por primera vez los libros de los profetas y estamos empezando o queremos volver a leerlos, les recomiendo leerlos en este orden. Es decir, los 3 periodos del profetismo. Tenemos el periodo antes del exilio, o sea, todos los profetas que profetizaron al pueblo de Israel antes de ser exiliado, ubíquense en la historia, antes de que llegara a Siria y antes de que llegara a Babilonia, o por lo menos antes de que Asiria y Babilonia los mandaran al exilio. Entonces, tenemos los profetas preexílicos, tenemos los profetas exílicos, que son los de durante el exilio, y tenemos los profetas postexílicos, después del exilio. Siguiente. ¿Cuáles son estos profetas? Los profetas preexílicos, es decir, antes del exilio, antecitos de que Asiria y Babilonia conquistaran a Judá y a Israel, tenemos a Oseas, tenemos a Amós, Jonás, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y Joel. Estos, como ven ahí en la diapositiva, son los profetas que anunciaron el exilio. Entonces, yo sé que el orden de los profetas es Isaías, Jeremías, bueno, todo ese orden, pero miren que si vemos en la línea de los que estaban antes del exilio, no es el orden que tenemos en la Biblia. Así que yo, en mi recomendación personal, no les voy a decir pues que la Biblia se equivocó, no, así quisieron ordenarla, pero en mi recomendación personal pueden leer primero estos libros porque te ubican en el panorama de las profecías de Dios, te ubican en el panorama de que el pueblo era opulente, todas estas profecías van a ser muy similares, el pueblo es rico, el pueblo está en la cima del poder, no ha llegado a Siria, no ha llegado a Babilonia, y todos estos libros te van a hablar sobre cómo Dios está enojado y los va a mandar al exilio debido a que ellos han desobedecido a Dios. Entonces va a ser muy lindo que hagas esa lectura así porque te vas a ubicar en una misma línea del tiempo. Recuerden que se los he dicho varias veces, ubicarnos en el contexto histórico. ¿Y cuál es el contexto histórico de todos estos libros? Que todavía no han ido al exilio. Entonces eso les puede ayudar mucho para ubicarse en el sentido de cada libro. Profetas exílicos, es decir, los profetas durante el exilio. Tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, Abdías y Daniel. ¿Sí? Es muy interesante porque Jeremías, Ezequiel y Daniel están en el mismo momento histórico. Jeremías le profetiza a los que están en Judá, que no se han ido al exilio. Ezequiel le profetiza a todos los que ya están en Babilonia, al mismo tiempo que Jeremías lo hace en Judá. Y Daniel es un profeta que está en la élite de Babilonia, trabaja con el rey y las profecías de él son apocalípticas. Entonces son sobre la restauración futura. Entonces miren que es muy lindo que ustedes puedan leer esos 3 libros juntos porque van a ver que es en el momento del exilio y van a ver cómo Dios está hablándole a su pueblo en 3 lugares diferentes, bueno, en 2 lugares diferentes, pero a 3 personas diferentes. Entonces los invito a que hagan esta lectura. Abdías, como van a ver en las diapositivas, Abdías es un libro que no se dirige a Israel, se dirige más a otro pueblo, se me olvida el nombre, pero es un juicio para otro pueblo. Entonces va a ser muy interesante que puedan estudiar los libros así. Y tenemos los profetas postexílicos,
que son Ageo, Zacarías y Malaquías, que son prácticamente los últimos profetas, todo lo que tiene que ver con la construcción del templo. También tienen muchas profecías mesiánicas porque ya se habla de una liberación a futuro. Todos estos libros hablan de una liberación, pero Zacarías y Malaquías son mesiánicos y también Isaías. Pero tenemos que ver en la profecía, eso lo voy a decir ahorita, buscar a Cristo en la profecía. Siguiente. Entonces, algunos aspectos literarios que nos pueden ayudar a estudiar estos libros. En los textos proféticos se usa la narración, yo les dije, son textos narrativos porque nos cuentan una historia, pero a la vez se mezcla con la poesía porque hay lamentos, hay poesías, hay poemas y todo, pero se mezcla con oráculos, es decir, con profecías, con palabra del Señor. Entonces es un poquito difícil de ubicarnos en que solo es narrativa, solo es poesía o solo es profecía porque tiene un poquito de todas. Y se caracteriza mucho por el lenguaje figurado, por las metáforas, por los símbolos. Entonces esto es algo que requiere de un estudio detenido. Siguiente. Entonces nosotros encontramos dos enfoques en el mensaje del profetismo, en la profecía. Tenemos el mensaje de Dios aplicado a la situación contemporánea y aplicado a una situación a futuro. Siguiente. Entonces, a una situación contemporánea es un mensaje de juicio para el pueblo. Es una situación que está pasando, el pueblo fue infiel y Dios los va a juzgar. Pero en medio de eso, Dios también trae esperanza. Siguiente. Y para el futuro, el mensaje de Dios para el futuro es con profecía predictiva, es decir, una profecía que dice qué va a pasar. Ahora, un paréntesis aquí. La profecía no es alguien que, puff, le llegó algo acá y es que, ay Dios, si tú haces eso, eso va a pasar. Y así. No. La profecía, como lo observamos en el Antiguo Testamento, es una profecía que está completamente basada en la ley. Por eso mi énfasis en la clase pasada sobre el Pentateuco. La ley también es la base de la profecía, porque en la ley está todo lo que Dios quiere que el pueblo cumpla, ¿sí? Entonces, cuando vemos a los profetas denuncian que el pueblo no está cumpliendo lo que ya Dios había establecido. Entonces, Dios ya había dicho en el Pentateuco y en esos libros qué iba a pasar con el pueblo si el pueblo no cumplía la ley, ¿verdad? Entonces, los profetas les están recordando al pueblo, ustedes no están obedeciendo esto, esto, esto y esto. Por eso Dios dice esto, esto, esto y esto. Es más como un mensaje de advertencia sobre algo que ya el pueblo mismo debía saber. Entonces, el profeta les denuncia y si ellos cambian su conducta, es muy posible que la profecía del juicio tal vez no se hubiera llevado a cabo porque el pueblo se arrepiente de su pecado. Pero como el pueblo no se arrepiente de su pecado, la profecía del juicio sucede pues precisamente porque no cumplió con la palabra que el profeta que Dios les estaba dando a través del profeta. Entonces tenemos que tener cuidado cómo entendemos la profecía. Entonces también tenemos el mensaje de Dios para el futuro, que es el tema del Mesías, el tema de un nuevo reino, el tema de cómo Dios va a restaurar a su pueblo después de enviarlos al exilio. Siguiente. Bueno, entonces el mensaje profético puede expresarse de muchas maneras, en forma de una narración, en forma de una poesía, en forma de un oráculo y bueno, también tiene fórmula de mensajero y hay muchas formas en las que un profeta comunica el mensaje. Entonces, tenemos que tener esas cosas en cuenta. Por ejemplo, la endecha. ¿Qué es la endecha? Es cuando hay un lamento, cuando se lamenta alguien por algo, la disputa, el pleito, ya sea entre el profeta y el pueblo, o entre Dios y el profeta, o entre Dios y el pueblo. Tenemos las visiones y los oráculos en contra de las naciones. Siguiente. Entonces, estos son aspectos para observar en el profetismo. ¿Qué otra cosa? Los mensajes de los profetas son muy apasionados, pues claro, están en medio de recibir un juicio o están en el exilio y son apasionados, son escandalosos y son muy chocantes, como les dije ahorita. A la gente no le gusta decir que su nación sagrada va a ser destruida porque ellos no quisieron cuidar a los huérfanos y a las viudas, por ejemplo.
no les va a importar, les va a chocar. Hay un profeta que habla de las vacas de Basán. Les está diciendo a los ricos que son como vacas que por gula y glotonería están gordas, mientras que los otros se mueren de hambre. Entonces hay mucho, como les decía, el humor en el Antiguo Testamento, hay muchas figuras irónicas ridiculizando al pueblo, que al pueblo no le gusta escuchar eso. Entonces es bastante interesante poder fijarse en eso. Tenemos discursos desafiantes. Jeremías desafía a los sacerdotes, a los profetas, a los falsos profetas de ese entonces, a los reyes. Entonces son mensajes desafiantes. Pero el propósito de todo esto es que el pueblo se arrepienta. ¿Para qué? Para que la profecía de destrucción no se culmine. Pero de todas formas el pueblo nunca obedece la palabra de Dios y pues es así como el juicio de Dios viene sobre ellos. Siguiente. Entonces ya para terminar otros aspectos literarios que ya les mencioné algunos, pero como les dije ustedes en otras materias van a ahondar más en diversos temas de la literatura de cada libro. Aquí esto es solo un panorama, pero sí quiero enfocarme en tres que son muy comunes, que se los van a encontrar en muchos libros proféticos y que ustedes pueden decir, esto es algo que es de la literatura. El primero es el litigio. El litigio es cuando hay un juicio divino sobre el pueblo. Muestran a Dios como el juez, muestran a Dios como el que da el veredicto, muestran a Dios como el que pone el juicio y muestran al pueblo como el acusado. Entonces, normalmente en estas estructuras que hay en la diapositiva hay textos que ejemplifican eso. Incluyen una citación, es decir, pues que el pueblo, Dios dice quién es el culpable, un cargo, por qué son culpables, de qué son culpables, evidencias que los hicieron ser culpables y un veredicto, qué va a hacer Dios de acuerdo a lo que ellos han hecho. Siguiente. Tenemos el ay, todas estas, cuando leemos en los profetas, ay de Judá, que ta 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 ta, ay de Israel, que ta ta ta. Esos son los ayes, el ay, y están constituidos por el anuncio de una desgracia, está anunciando algo malo que va a pasar, la razón de la desgracia, nuevamente les dice por qué va a venir la desgracia sobre ellos, y una predicción de las consecuencias, va a decir cómo van a terminar después de que les llegue la desgracia. Allí hay unos textos que ustedes pueden ver en su casa sobre un ejemplo de los ayes. Y en tercer lugar, tenemos la promesa o oráculo de salvación. Esta es las promesas o la palabra de Dios que viene al profeta para decir las promesas de salvación. Se refieren al futuro, se menciona un cambio radical y la mención de una bendición. Cuando Dios dice, yo vendaré en Isaías, yo vendaré tus heridas, yo traeré a todos los que se han regado, los traeré y los reuniré. Este es un oráculo de salvación. Bueno, entonces, algunas pistas. Eso eran algunos elementos literarios y ya para terminar, algunas pistas para interpretar estos libros. Sigo insistiendo, debemos enfocarnos en el contexto histórico, en la interpretación divina de la historia y los propósitos divinos a través de ella. Es decir, por eso les he dicho que lean los libros de acuerdo a la historia que hay detrás, porque si empezamos a leer los libros quizá nos vamos a enredar porque leemos Isaías y ahí todavía no hay exilio, y luego leemos Jeremías y bueno, Isaías habla de luego el Mesías, habla de la restitución de Sión, todo, y luego vamos a Jeremías y ni siquiera ha empezado el exilio. Entonces, son esas cosas que si ustedes leen en la línea histórica, en el contexto histórico de lo que está pasando, si leemos así, nos vamos a ubicar más en el trasfondo histórico y vamos a entender más una profecía, porque si sabemos que Amós habló antes del exilio, pero Malaquías habló después del exilio, yo voy a entender muy diferente las dos profecías, ¿verdad? Entonces, entender el contexto histórico, la interpretación de la historia, cómo, lo que les decía al principio teológico, cómo se interpreta esa historia, cómo la entendemos, cómo la entendió el pueblo. Luego tenemos que ver el contexto general, que yo ya les hablé un poquito y cada libro va a decirlo también, el contexto general del pueblo, que lo vamos a ver. Ustedes no necesitan ir a comentarios, no necesitan ir a libros,
La Biblia misma nos da estos elementos. Es el desorden político, militar, económico y social. Un nivel muy alto de infidelidad religiosa y desprecio por el pacto que hicieron en el Pentateuco. Y hay mucho desequilibrio en el poder. ¿Dónde vemos la situación de eso? En Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas, mayormente, porque ahí nos describen los reyes. Muchos profetas inician, profeta tal durante el reinado de tal. Bueno, hagan una pausa, váyanse a Reyes y busquen el reinado de tal y lean la descripción de ese reinado. Eso los va a ubicar en un contexto más específico de cómo estaba el rey, cómo estaba el pueblo, qué estaba haciendo el rey, qué estaba haciendo toda la estructura. Entonces, muchas veces el mismo libro nos lo dice y no tenemos que ir a otros libros, pero si el libro no lo dice, recurran a otros libros. Por favor, ahora que estamos empezando, o bueno, muchos están empezando, otros más adelante, no recurran a comentarios todavía de lo que dice el autor, de ta. La Biblia misma nos da herramientas para entender el contexto histórico. Ahora, si no lo encuentran, pues toca buscar en otros lugares, ¿verdad? Pero la Biblia misma por lo general nos los da. Y por último, el contexto específico, identificar el oráculo, o sea, el mensaje de Dios, la fecha, los oyentes, a quienes está dirigida. Recuerden, el ejemplo de Jeremías, Daniel y Ezequiel es el mejor. Jeremías, ¿a quién se dirige? A los que están en Judá. Ezequiel, ¿a quién se dirige? A los que están en Babilonia después de haber sido exiliados. Y Daniel, ¿a quién se dirige? Pues básicamente también a los que están en Babilonia. Entonces, pensar en los oyentes y eso. La situación religiosa, la situación social y política. Entonces, el mismo texto nos lo muestra, o otros textos del mismo contexto, por eso del exilio, del posexilio o preexilio, otros textos nos ayudan a entender el contexto histórico. Entonces es muy importante que los leamos así. Y bueno, creí que esa era la última. También tener en cuenta, como les decía, en el canon, el orden del canon, no tenemos las profecías o los profetas en el orden en el que, pues en el orden cronológico, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nos vamos a encontrar con profecías que no fueron, que como están en la Biblia, no fueron escritas en ese orden. Entonces también por eso mi sugerencia de leer los libros preexílicos, los exílicos y luego los posexílicos, porque en cierta forma nos brindan más luz cronológica del orden de los eventos. Y bueno, eso básicamente por ahora. Espero que haya sido de enriquecimiento la clase. Ahora es tiempo de tomar asistencia. ¿Y qué van a hacer? Yo les voy a mandar unas diapositivas con el contenido de cada libro, es decir, con el resumen, como lo que hicimos con jueces, con reyes y todo, el resumen muy superficial de cada libro. Lo que ustedes van a hacer es que van a leer eso, y lo bueno es que lo van a leer pensando en todo lo que ya hemos hablado, y habiéndolo leído, ustedes me van, yo sé que nos divertimos mucho con las fotos, me reí mucho, pero aquí yo necesito asegurarme que ustedes lean todas las diapositivas y que hayan visto este video hasta el final. Entonces, esta explicación no la voy a poner en el grupo, solo a los que vean el video van a entender la explicación. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir, después de leer las diapositivas, cuál libro le llamó más la atención y por qué. Ya sea porque fue algo novedoso, porque Dios habló a su vida, por algo, me van a decir, van a elegir un libro y me van a decir por qué lo eligieron. Ese es punto número 1. Si tienen ahí sus notas, no voy a decir esto en el grupo, así que si quieren pausan el video y lo anotan. Entonces, número 1, escogen un libro y me dicen por qué lo escogieron, el que más les llamó la atención y por qué. Número 2, luego van a elegir otro libro, puede ser ese mismo, pero sería muy bueno que elijan uno diferente, y ustedes se van a dar cuenta que cuando lean esas diapositivas, ustedes van a ir pensando en la situación de Colombia, porque hay muchas cosas que hablan los profetas de lo que está pasando también en Colombia, y no solo en Colombia, sino en la iglesia. Pensemos, cuando lean las diapositivas, piensen también en Colombia, piensen en el gobierno de Colombia, piensen en los sacerdotes de ese tiempo y piensen en los sacerdotes ahora, que en cierta forma los sacerdotes, ¿quiénes son? La iglesia. Entonces, cuando lean los contenidos de esos libros, piensen también
en nosotros o en sus propias vidas. Entonces van a elegir otro libro y me van a decir cómo ese libro puede aplicarse a la situación de Colombia. No me van a escribir un sermón, no me van a escribir un ensayo, solo decirme, me llamó la atención este libro porque pensando en la situación de Colombia es muy similar en este aspecto. Un ejemplo, el caso de X profeta me hace pensar en las iglesias de Colombia, cómo los pastores manejan esta circunstancia, por ejemplo, o cómo los pastores o los líderes de iglesia o la misma iglesia es insensible con las necesidades de los pobres, por ejemplo. Cosas específicas, no algo muy superficial. Necesito ver que ustedes sí leyeron las diapositivas, entonces háganme creer que las leyeron. Entonces son esas dos preguntas. Número uno, un libro que te llame la atención y por qué. Número dos, un libro que te haga pensar en la situación de Colombia, en la situación de tu iglesia o en la situación o en tu situación personal, ¿sí? Entonces anótalas porque en el grupo no las voy a decir. Y bueno, eso es básicamente todo por hoy. Espero que sea de enriquecimiento, espero que la lectura también de estas diapositivas sea de enriquecimiento para ustedes. En el próximo video voy a hablar sobre la poesía y los elementos sapienciales y de acuerdo a cómo avancemos en el tiempo vamos a ver si alcanzamos a ver algo de la teología, aunque en las diapositivas también incluye algo de teología del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, espero que estén muy bien, que sea una semana enriquecida para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga. Un abrazo para todos. Feliz noche.